La ciencia de lo pedagógico, capítulo 65. ABP, cómo elaborar un trabajo de aprendizaje basado en proyectos. La ciencia de lo pedagógico, con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Bastante tiempo sin encontrarnos. Obviamente es por las razones que le había contado antes. Son muchos los proyectos que estamos llevando a cabo. Uno es el canal, el otro es otro podcast y este podcast que tiene bastante tiempo. Pero lo prometido es prometido. Yo les dije, va a ser paulatino, pero vamos a realizar algunos capítulos de la ciencia de lo pedagógico. Hoy día tenemos un tema bastante interesante. Se habla poco de él. Bueno, se habla bastante, mejor dicho. Pero no se dice cómo hay que hacerlo. Y es el aprendizaje basado en proyectos. Creo que este es el tercer capítulo del cual hablo sobre este tema. El primero lo hablamos con Juan José Vergara, en donde hablamos desde si era un enfoque realmente o un método. Y fue súper interesante, porque con Juan José abordamos temas que tenían mucha profundidad respecto de el por qué, para qué y cómo realizarlo, y en el contexto en el cual se realiza. Después hice una grabación respecto de los roles que tienen los estudiantes y los docentes en la realización de una ABP. Pero normalmente no partimos desde lo principal, del cómo elaborar una ABP. ¿Cómo se hace una ABP? Entonces, voy a dar unos pasos para que más o menos podamos decir, ¿sabes qué? Por aquí va la implementación de una ABP. Porque no es llegar y hacerlo. Y creo que lo bueno es que tenemos que ordenar esto para poder ir comprendiendo de cómo realizamos una ABP. Por eso vamos a ir paso a paso. Y ese paso a paso, partimos por el 1. ¿Y cuál es el paso número 1? Lo primero es identificar el objetivo de aprendizaje. Esto es clave para el proceso de enseñanza. En este sentido, tú como docente, cuando están preparando con el grupo de docentes, deben explicar la importancia de tener un objetivo de aprendizaje. Si no tienen un objetivo de aprendizaje asociado respecto del currículum que está en cada país, es imposible ligarlo. Porque, ojo, yo voy a realizar una ABP, pero el ABP lo realizo en un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Mi país. Y mi país tiene un currículum prescrito. Y ese currículum prescrito, que es el macro, después pasa a meso, que es la unidad educativa, que también tiene un currículum, y después, obviamente, pasa al micro, que sería el aula. Pero todo eso está basado en objetivos de aprendizaje. Entonces, debe estar alineado con los objetivos del currículum, obviamente. No puedo llegar y hacer una ABP que no tenga ninguna conexión con el currículum. Ahora, ¿podría hacerlo? Sí, yo creo que se puede hacer todo. Pero la idea es que si estamos en una unidad educativa, en una escuela, en un liceo, en el colegio en sí mismo, estemos conectados con este currículum y vayamos conectándolo con cada una de las áreas y las asignaturas y también haciendo trabajo interdisciplinario entre todas, ¿ya? Así que lo primero que tenemos que hacer como docente o grupo de docentes es poder identificar cuál va a ser o cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje que van a movilizar este ABP. Y con esto yo creo que ya damos paso al número 2, que es la selección del tema. El tema debe ser un tema relevante, significativo para las y los estudiantes. Si tú no generas esa conexión, que el niño o la niña sea capaz de poder conectar con un tema que sea significativo, no vas a movilizarlo, porque la idea es que pueda haber un antes y un después. Entonces, en ese sentido, este tema debe ser capaz de enlazarse con el objetivo de aprendizaje para abordarlo y para que genere un interés y también motive a los y las estudiantes. El tema no es menor y en este sentido ustedes tienen que tener la capacidad de poder entenderlo desde esa perspectiva. El currículum no lo voy a cambiar, pero puedo adecuar el tema hacia dónde va el currículum, o el currículum lo puedo tomar
para poder reinterpretar temas que a lo mejor ya eran viejos, pero también pueden mirarse desde otra perspectiva. Y eso va a depender desde cómo quiero abordar un tema. Pero siempre lo clave para la selección del tema es que sea relevante y significativo. O si no, no va a tener conexión con nuestras y nuestros estudiantes. Paso 3. En este sentido, a pesar de que uno siente que se está adelantando al trabajo, en esta etapa yo puedo definir los productos o el producto que voy a entregar. Es súper importante de entender de que ya tengo mi objetivo de aprendizaje, tengo el tema, ya, pero ¿cuál va a ser el producto final que vamos a entregar? ¿Cómo vamos a entregar o en qué vamos a entregar? ¿Ah? Entonces, tienen que haber resultados concretos. ¿Qué se espera de nuestra y nuestros estudiantes? ¿Cuál es el producto que yo quiero que ellas y ellos realicen? Porque, ojo, el ABP yo lo veo desde esta perspectiva, que tiene que solucionar un problema. Y frente a esa solución del problema debe haber un producto final del cómo lo voy a solucionar. O si no, es un trabajo que no sirve para nada en el sentido estricto de la palabra. Si yo voy a hacer una ABP y al final los estudiantes quedan en el aire, en el éter y no resuelven nada, entonces ¿para qué lo hago? Porque la idea es también ejercitar en ellos la capacidad de resolución o solución de los problemas para poder llevar esto a un área real, a la sociedad. ¿Cómo estamos preparando a estos y a estas jóvenes para el siglo XXI en el cual deben resolver problemas, como en los siglos anteriores, pero con una mirada distinta? Entonces, debe estar planteado ya en esta etapa con qué producto o pensar el posible protoproducto en donde vamos a resolver el problema planteado. Ahora, pensé en el producto, o mejor dicho, el currículum, después el tema, pensé en el producto, y el paso 4, ¿cuál será? Desde el punto de vista del docente, la planificación de las actividades. Aquí será clave que los estudiantes deben entender cuáles van a ser los entregables o los productos entregables a lo largo del proceso. Porque está el producto final, ¿cierto? Pero deben haber avances, deben existir momentos en los cuales yo voy a planificar actividades que me van a llevar a la realización de esto. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando yo planifico, diseño el ABP para mis estudiantes tengan diferentes etapas. Trabajo en equipo, trabajo en grupo, indagación, investigación, que contrasten la información, que generen debate en los equipos de trabajo, que vean si a lo mejor incluso dentro del proceso pueden llegar hasta cambiar el mismo producto final. Pero todo eso va a depender de cómo yo también genero el enfoque en ellos, hacia dónde van. Entonces, las actividades que yo desarrolle o que diseñe para que las y los niños, los jóvenes y los adolescentes puedan poder entender este proceso, deben ser claves. Y yo creo que muchas de ellas son submétodos o métodos que ayudan a esto lo que yo llamo enfoque del ABP. ¿En qué sentido? Yo puedo usar, por ejemplo, portafolios como método, puedo usar hasta el Flipped Classroom, puedo usar debate, puedo usar foros, puedo usar distintos tipos de métodos que ayuden a poder construir esta posible solución al problema que hemos planteado. Y esto, ¿saben qué es lo más importante dentro de toda esta parte de la planificación? Es que debe ir, primero, en profundizar el tema y segundo, que es lo más importante, en el desarrollo de habilidades necesarias para resolver el mismo problema. Los niños y las niñas deben aprender a desarrollar sus habilidades. Lo otro, que es súper importante como paso, que es el paso número 5, es el diseño de la evaluación. ¿Cómo yo voy a pensar la evaluación de la ABP? Y para esto se lo anuncio, vamos a tener un capítulo exclusivo de cómo evaluar o las propuestas de evaluación en una ABP. Pero, ¿cómo las diseño? Yo creo que lo más importante es que debe tener 2 vías. Lo primero es que voy a tener una evaluación sumativa o final o de producto al final del trabajo. Pero en el proceso está la evaluación más importante en el sentido de que yo voy a evaluar formativamente este proceso. Bueno, de hecho el proceso es formativo.
en donde pueden haber heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, que los niños evalúen sus procesos, pero la evaluación entendida no solamente desde el punto de vista obvio de lo calificativo, sino que desde los procesos que ellas y ellos están teniendo. Una evaluación puede estar hecha a base de rúbricas, escalas de apreciación, criterios de evaluación. El poder conversar también es una evaluación. Hay muchas formas y esos procesos de evaluación tienen que dar dentro del camino de la construcción de esta ABP, a lo mejor cambiar la ruta, tomar decisiones, porque para eso son las evaluaciones. Yo no evalúo para mirar al cielo y decir, en algún momento vendrá algo. No. Yo evalúo para tomar decisiones y a lo mejor cambiar mi ruta o mi camino. Por eso que es tan importante el proceso de evaluación. Entonces yo como docente tengo que saber diseñar respecto de la planificación cómo va a ser la evaluación, cuáles son los tipos de evaluación, porque finalmente es lo que me va a ayudar a acompañar el proceso de aprendizaje de nuestra y nuestros estudiantes. Pero no deja de ser importante el siguiente paso, el paso número 6. Y esto ya lo hablamos en algún momento, que es establecer los roles y responsabilidades. Aquí será clave que los niños y las niñas puedan establecer cuáles son sus roles, qué va a hacer cada uno, que no se entremezclen roles, deben aprender a respetarlo. Debe haber gente que también se dedique a poder monitorear los roles de ellos mismos. Deben existir estudiantes que cumplan también con los roles. Y es súper importante que a lo mejor en el proceso de evaluación también se evalúe la participación respecto de los roles. Y aquí se tienen que desarrollar cosas que son básicas y fundamentales. Primero, los niños y las niñas tienen que tener las responsabilidades claras, qué va a hacer cada uno. También fomentar, pero muy fuertemente, la colaboración y también, obviamente, el aprendizaje en conjunto. Va a ser lo fundamental para que ellos entiendan esto que es estar trabajando con otras y otros en un contexto de respeto y armonía. Paso número 7. Estoy como en un programa antiguo que decía paso número 1, ya. Pero vamos en el 7. En el paso 7 es implementar el proyecto. Aquí va a ser clave el hecho de poder ver cómo yo voy a implementar este proyecto, cómo se puede llevar a cabo, la importancia que tiene. Y en esto va a ser fundamental la disponibilidad de uno como profesor, como guía y apoyo a los estudiantes durante todo el proceso. Yo implemento el proyecto con todo lo que diseñé antes para que las niñas y los niños tengan claro su proceso en su aprendizaje. Entonces, todo lo que era antes del paso 7 es el diseño, desde el currículum prescrito hasta los roles que tienen las niñas y los niños, para poder, en el paso número 7, implementarlo. Y yo estar acompañándolos como docente constantemente, estar atento a sus preguntas, estar atento a sus dudas, guiarlos o también andamiarlos en sus procesos, para que ellos sientan que hay una compañía, pero que no está interviniendo el trabajo de ellos, sino que está siendo capaz de poder acompañarlos. Es una compañía para que ellos puedan darse cuenta y hacerse consciente de sus aprendizajes. O si no, ¿qué sentido tiene? Y eso nos lleva al paso número 8. Evaluemos el proyecto. Y este es el último paso, porque creo que, si bien es el último paso, es un paso importante para que ellos puedan identificar el mismo proyecto en sí, el logro que tuvieron, cuáles fueron las fortalezas y cuáles son las áreas de mejora para futuros proyectos de la ABP. Los niños presentaron, algunos grupos incluso pueden no haber presentado, o presentaron todos, pero yo como profesor o como equipo de profesor debo ser capaz de poder evaluar el proceso que llevé con mis estudiantes y decir, ¿sabes qué? Esto fue súper interesante, pero a lo mejor para el próximo trabajo podríamos hacerlo de la otra forma. ¿Se dan cuenta que no es solamente de que esto va a ser evaluado por niñas y niños? No. Yo como docente o equipo de docente debemos ser capaces de poder observar qué es lo que está pasando en este proceso de ABP,
en este proceso de poder resolver los problemas. Eso pues, amigas y amigos, solo quería compartir esto. Puede que no estén de acuerdo, puede que estén de acuerdo. Lo bueno de esto es que podemos discutir qué paso podríamos sacar, qué paso podríamos agregar, o si estamos de acuerdo, pero cómo también ir mejorándolo. En esto no hay una panacea ni la solución del mundo. Es una propuesta y espero le haya gustado. Así que los invito también a compartirlo y también a comentar, a descargarlo y hacer crecer esta comunidad de la ciencia de lo pedagógico, que de a poco vamos subiendo nuestra comunidad y poder generar también cambios en la pedagogía. Pronto también tendremos otro entrevistado más adelante, pero seguiremos con las reflexiones. Y espero que esté muy bien y nos vemos en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.